Hoy quería tocar brevemente el tema de Hijra. Hijra es un tema o un término islámico. Allah lo menciona en varias ocasiones en el Sagrado Corán. Hijra normalmente en la terminología islámica se refiere a la emigración. La emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los compañeros desde la ciudad de Meca hacia la ciudad de Medina. Entonces, en el Sagrado Corán, la sunna del profeta y sus dichos, lo que se entiende es que sí, hay un hijra, hay una emigración física, corporal. Pero más allá de eso, también hay una hijra interna. Hay una emigración, un abandono de un sitio para otro sitio. Y esto se refiere al camino interior del creyente. El esfuerzo interior del creyente dejando atrás una vida o la tierra, por así decirlo, de los pecados y la desobediencia y caminando hacia la tierra de la protección y la gracia de Allah. Entonces, ambos son importantes y ambos tienen su propio lugar dentro del Islam. En el Sagrado Corán, Allah mayormente se refiere a la migración física en el camino del Islam. Entonces, Allah ordena a los creyentes que emigran cuando su fe esté en peligro y no puedan practicar el Islam libremente. Entonces, esto ocurrió de la forma más clara en el inicio del Islam, durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando los primeros musulmanes fueron perseguidos por su fe. Y debido a esa persecución, muchos de ellos decidieron abandonar sus casas, sus hogares, su tierra, sus relaciones sociales, buscando un sitio donde podrían practicar la religión de Allah en paz. En el Sagrado Corán, hablando Allah sobre estas personas y hablando sobre su nivel de sacrificio, en capítulo 3, versículo 196, Allah dice: a quienes emigraron, fueron expulsados de sus hogares, fueron perseguidos por mi causa, lucharon y fueron matados. En verdad les perdonaré sus malas acciones y los introduciré en unos jardines por los que corren ríos, una recompensa de Allah, pues junto a Allah está la mejor de las recompensas. Entonces Allah aquí dice que para esta clase de creyente, esta categoría de creyente, cuando una persona huye de la persecución debido a su fe, entonces Allah promete tal persona jardines después de esta vida. Y en ciertos casos, Allah hace la emigración una obligación, algo obligatorio sobre los musulmanes. Así como en el inicio del Islam, todos los musulmanes que podían o tenían la capacidad de emigrar en el camino de Allah y abandonar la persecución y ir a la ciudad de Meca, Medina, para poder practicar libremente su religión, fueron ordenados a realizar esta migración. En capítulo 4, versículo 98, Allah dice: en verdad, a quienes los ángeles hacen morir mientras están perjudicando sus propias almas, ellos, los ángeles, les dirán: ¿qué buscabais? Responderán: fuimos tratados como débiles en la tierra. Dirán: ¿no era la tierra de Allah suficientemente amplia para que pudierais emigrar? Estos son los que morarán en el infierno. ¡Qué pésimo destino! Entonces aquí en este versículo Allah se refiere a un grupo de personas que decían que no podemos practicar el Islam, no podemos seguir el Islam, no podemos ni aceptar el Islam, aunque sea la religión verdadera, porque nuestro pueblo no nos permite hacerlo. Entonces aquí en respuesta a estas personas, Allah dice que los ángeles van a preguntar que acaso la tierra de Allah no era suficientemente amplia para poder emigrarse a otro sitio, mudarse del lugar para poder aceptar el mensaje verdadero. Entonces, este versículo critica a aquellos que permanecen en una tierra donde no pueden practicar su fe
con esta excusa de que nuestro pueblo no nos permite ofrecer oraciones o aceptar un solo Dios. La migración y la migración físicamente, tanto como espiritualmente, es la sunna de los profetas. Es algo que se ve en las vidas de casi todos los profetas. Acerca de Hazrat Ibrahim, alayhi salam, el Corán registra que declaró: فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Y Lot creyó en él y dijo a Abraham: huyo o emigro hacia mi Señor. Ciertamente Él es el poderoso, el sabio. Entonces, aquí, desde el tiempo de Hazrat Ibrahim, de hecho, desde el tiempo de Hazrat Adam alayhi salam, Adán, el primer profeta, y hasta el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, emigrarse o dejar los sitios de peligro y yendo a otros sitios donde haya paz para poder practicar la religión es la práctica establecida de los mensajeros de Allah. Entonces, ¿qué es la lección aquí para nosotros? La lección aquí es que el Islam era tan valioso para los primeros musulmanes que no solo aceptaron la opresión, sino que también abandonaron sus hogares, sus naciones, sus pueblos, sus familias y buscaron refugio en lugares tan lejanos como Abisinia. Cruzando el océano para llegar ahí, un grupo de musulmanes dejaron la ciudad de Meca y emigraron hacia Abisinia. Y solo regresaron años después, cuando el Islam se había establecido en la ciudad de Meca o Medina. Entonces, esto era el nivel de fe de los primeros musulmanes en la historia del Islam. También hay que recordar la fe y la dedicación de los compañeros destacados como Hazrat Abu Bakr Siddiq, que acompañó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su viaje a Medina. Hazrat Abu Bakr Siddiq, quien permaneció con él en la cueva de Hira, que era una cueva peligrosa, conocida por estar llena de serpientes y escorpiones venenosos durante días. Este mismo Hazrat Abu Bakr que permaneció con él incluso cuando el enemigo se acercó a la entrada de la cueva buscándolos. Y este mismo compañero, quien permaneció junto al profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso cuando Suraka, un cazarrecompensas, los perseguía por el desierto, y cuyo corazón Allah abrió al Islam cuando las patas de su caballo seguían hundiéndose en la arena cuando se acercaba a ellos. Entonces, deberíamos de reconocer que esta migración en el inicio del Islam y los primeros musulmanes que realizaron esta migración fue un gran sacrificio. Los musulmanes llegaban a Medina sin nada más que la ropa a veces. Las mujeres llegaban a veces solas, sin sus familias, huyendo para salvar su fe. Entonces, esto fue una época en la historia del Islam donde los primeros musulmanes demostraron el nivel de su fe para las generaciones posteriores. Sin embargo, esta hijra o esta migración física no iba a durar para siempre. Cuando la persecución de los musulmanes terminó con la caída de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que no hay hijra o emigración después de la conquista de la Meca. Entonces ya no hay hijra aceptable. Pero lo que queda es algo similar. Dijo, sino jihad y intención. Entonces jihad, el esfuerzo en el camino de Allah de otras formas, y la intención de realizar hijra, por lo que un musulmán pueda recibir una recompensa similar, esto sí todavía existe para los demás musulmanes. Entonces, aquí la pregunta es que la puerta de la migración en el camino de Allah estaría completamente cerrada para todos los musulmanes, entonces, después de esa primera época. Y la respuesta es en absoluto no. De hecho,
la puerta se ha abierto aún más después de esa declaración. Y podemos encontrar una respuesta a esa pregunta en un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una vez, el mensajero sallallahu alaihi wasallam se acercó a sus compañeros y les preguntó: ¿a quién consideran mártir entre ustedes? ¿Quién es un mártir según su conocimiento? Y los compañeros respondieron que, oh mensajero de Allah, aquel que es asesinado en el camino de Allah, entonces es un mártir. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: entonces, si esta es la definición de un mártir, los mártires de mi umma, de mi comunidad, serán muy pocos. Ellos preguntaron: oh mensajero de Allah, entonces, ¿quiénes son los mártires? El profeta dijo: aquel que es asesinado en el camino de Allah es un mártir. Aquel que muere en el camino de Allah es un mártir. Aquel que muere de peste es un mártir. Aquel que muere de cólera es un mártir. Y el narrador aquí dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo que quien se ahoga también es un mártir. Entonces también, en otra ocasión aclarando eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien pida sinceramente a Allah, el poderoso y el sublime, el martirio, Allah le hará alcanzar el estatus de los mártires, incluso si muere en su cama. Entonces, esto es el poder de la intención. Si una persona vive su vida con la intención de hasta morir en el camino de Allah, entonces no importa la manera en la que muera. Allah va a registrar a esta persona como si fuese un mártir quien murió en el campo de la batalla. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ahora no hay emigración, pero existe la intención de la emigración. Si una persona tiene en su corazón la intención de emigrar en el camino de Allah, si es necesario, si fuese necesario en algún momento, entonces Allah va a aceptar la intención de esa persona y va a elevarle al rango de un muhajir en el día de la resurrección. Entonces, hijrat en árabe significa dejar, abandonar o separarse de algo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión, aplicando esta definición a un muhajir, dijo que el muhajir o el emigrante es aquel que abandona lo que Allah ha prohibido. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam amplió la definición de un emigrante. Dijo que cualquier persona que abandone los vicios en el camino de Allah con la intención de abandonar hasta su casa, si fuese necesario, esta persona será considerado un muhajir ante los ojos de Allah. Entonces, la emigración física también, el hijrat, era dejar atrás el kufr y dirigirse hacia un lugar del Islam. Entonces, para realizar este tipo de emigración, una persona primero tiene que hacer un hijrat interior. Entonces, si una persona no ha dejado el kufr atrás, no ha dejado la incredulidad atrás en su corazón, ¿cómo va a poder abandonar su casa y su familia y dejar todo y ir a otro sitio? Entonces, estos emigrantes iniciales en la historia del Islam ya habían abandonado el kufr, la incredulidad y la mundanalidad en sus corazones, y luego Allah les permitió físicamente también realizar esa emigración en reflejo de su estado y su decisión interior. Entonces así deberíamos de vivir como viajeros en este mundo, siempre caminando hacia Allah. Nunca debemos de pensar que ya hemos llegado al máximo de nuestro desarrollo. Un musulmán siempre camina hasta el último momento. No, eso es su dedicación. Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en una ocasión me agarró del hombro y me dijo que en este mundo sé como un extranjero o un viajero. Hazrat Ibn Umar solía decir que si sobrevives hasta la noche, no esperes seguir vivo por la mañana.
Y si sobrevives hasta la mañana, no esperes seguir vivo por la noche. Y toma de tu salud para tu enfermedad y toma de tu vida para tu muerte. Entonces, hacer esa inversión. Cuando alguien tiene salud es el momento de trabajar. Cuando no tiene salud no puede hacer nada. Y así cuando alguien tiene vida ya puede trabajar en el camino de Allah. Cuando acaba la vida ya no hay esfuerzos. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos de hacer esfuerzos en el camino de Allah. La puerta para ser considerados emigrantes en el camino de Allah aún está abierto. Lo que es necesario para alcanzar el grado es primeramente la intención y luego abandonar los vicios en el camino de Allah y caminar hacia Él para poder, inshallah, ser considerados entre este grupo en el día de la resurrección.